Hola, buenos días. Estamos hoy aquí con un gusto, ¿verdad? Volver a estar reunidas y que en el nombre de Dios puedas hoy recibir esta palabra, ¿verdad? Mi nombre es Leonor López. Y yo soy Lorena Pérez. Y estamos aquí para compartirte un fruto del Espíritu, que es la benignidad. ¿Sí? Bueno, pues hemos investigado un poquito, ¿verdad? Porque a veces leemos la palabra de Dios y no sabemos a veces el significado de algunos términos. Y bueno, hoy quiero compartirte lo que significa benignidad y cómo se compone esta palabra. Mira, benignidad está compuesta, ¿verdad?, de dos términos, que es bene, que significa bueno, pero también está compuesta de genus, que indica nacido. Y eso es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque si juntamos estos dos términos, quiere decir que fuimos concebidos o creados para lo bueno, ¿verdad? Y ese es un término que incluso también la misma palabra de Dios dice que Dios nos creó para buenas obras, ¿verdad, Así Lore? es. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, mira, aquí también te quiero dar unos sinónimos de estas palabras, porque a veces benignidad lo confundimos con bueno, con mansedumbre, con otros frutos del Espíritu. Pero fíjate que benignidad también hay unos sinónimos como benevolencia, como ser pacientes con algunas personas. También es algo como compasivos. Tener también unos sentidos de humildad o de humanidad con la gente, es cómo nos comportamos realmente con las demás personas. Eso tiene que ver, pero también al contrario de benignidad, quiere decir que a veces somos un poquito recios, somos un poquito duros, ¿verdad?, para hablar con otras personas. Y lo contrario de benignidad, pues es malignidad también. O sea, podemos dañar a otras personas también con acciones o con las cosas que decimos. Entonces, es muy importante la benignidad que Dios nos da es para hacer lo bueno. Así que es hacer lo bueno y también a otras personas, no nomás porque para nosotros los conocidos. A veces somos muy buenos para nuestra familia, queremos lo bueno. No, hacia la humanidad, hacia todos, ¿verdad? Y bueno, algo también que quería comentarte, Lore, es que aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Que a veces, para poderlo comprender un poquito más, es que a veces cuando alguna persona nos diagnostican una enfermedad, puede ser buena o puede ser mala. Y el médico, en los términos de ellos, te dicen, ¿es un tumor benigno o es un tumor maligno? Ellos te dicen, ¿verdad? Y pues, ¿qué quiere decir maligno? Que puede dañar un órgano, que puede incluso llevarte hasta la muerte. Bueno, así es la malignidad, ¿verdad? Pero la benignidad es lo bueno, algo que no te daña, algo que te hace bien, ¿verdad? Y tú creo que nos querías comentar un testimonio de eso, ¿verdad? Sí, que hablando de esto de la benignidad y de esta enfermedad maligna y benigna, fíjense que fue hace 5 años, porque estaba por nacer mi nieta y me acuerdo muy bien, fueron unos días antes. Y entonces llegamos del colegio, yo soy maestra, mis hijos estaban en el mismo colegio que yo, y llegamos como un día normal y cualquiera, tarde porque traíamos muchas cosas extras que hacer antes, creo que habíamos ido al dentista. Total, llegamos a la casa, yo me acuerdo que tenía una reunión de mujeres, pero quería hacerles una sopita, por lo menos antes de irme a la reunión. Y en eso estábamos, Santiago abre la despensa y después cae al piso con una convulsión. Fue el día más difícil de mi vida, les puedo decir, y no quiero decir porque luego viene otro, pero sí fue un tiempo muy complicado. Correr al hospital con el niño, no saber qué iba a pasar, era como si hubiera llegado a la casa un torbellino y había hecho daños y teníamos que observar qué era. Claro que llevamos al hospital, el doctor empieza a hacer estudios, etcétera, etcétera, pero me acuerdo, y le comentaba yo ahorita a Leo, me acuerdo haber estado con esa criatura. Tenía, no sé, 15, no, a lo mejor 14 años. Y estar en ese lugar donde los ponen para hacerle un TAC. Y el diagnóstico que me había dado el doctor era, no me acuerdo, convulsión de la adolescencia, tal, muchas cosas, decía, benigna. Y me acuerdo estar ahí sola, en ese lugar, porque ese muchacho ya estaba dormido. Y había reaccionado, pero estábamos ahora para ver estos últimos detalles para la enfermedad. Y yo me acuerdo estar orando y decir, Señor, ¿qué tiene esto de benigno? Me dan esta cosa que leo en este papel, ese diagnóstico, y dice benigno, ¿benigno de qué? ¿Benigno para qué? ¿Benigno para quién? Claro que en esos momentos en que uno está delante de Dios luchando con esta angustia y a lo mejor hasta reclamando delante de Dios, muy poquito tiempo después estaba de rodillas agradeciéndole al Señor porque, pues sí, realmente sí había sido algo benigno. Decía el doctor que era como un cortocircuito que se había hecho en el cerebro
Y yo les puedo decir que ese cortocircuito sirvió. Ese muchacho se hizo más responsable. Ese muchacho se enfocó. Yo no sé por qué, pero actuó esto para bien. Exacto. Nadie lo quiere. Yo sé que nadie quiere eso en su casa. Realmente, volteando para atrás en estos 5 años, solamente una vez más le volvió a dar. No le ha vuelto a dar. Y hemos visto la mano del Señor, que el muchacho está desarrollándose bien, no le lastimó sus estudios, etcétera, etcétera. No quiero seguir manejando eso, pero ¿cómo vemos las cosas y cómo lo reaccionamos? Como decía ahorita Leo, una cosa es la bondad que yo puedo tener y claro que es un fruto, pero cómo lo ejerzo y cómo lo acciono y cómo lo reflejo. Entonces, definitivamente, ver las cosas como Dios las ve, como cuando estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y verlo desde su perspectiva. Definitivamente hay cosas que vamos a ver malas, pero son buenas, o Dios lo hace bueno. Comentábamos ahorita este pasaje de para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y a veces no lo entendemos y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pensaste que esto me iba a poder servir a mí para yo aprender algo? Pero el Señor lo usa en su misericordia y en su gracia y en su amor. Él usa las cosas que no son adversas para algo bueno. Definitivamente. Definitivamente. Y así como dices, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Si hoy a lo mejor tú estás pasando algún problema similar, alguna enfermedad que hoy en día pues está pues es pues un punto, ¿verdad?, muy clave en esta pandemia, que es la enfermedad, y es un tema de hoy. Pero si tú estás pasando alguna enfermedad, Dios no tiene ningún despropósito en cada cosa que estás viviendo. Dios tiene un propósito bueno, porque es bueno. A veces no lo vemos, pero es bueno. Después de que pasó, Lore, yo creo que tú ya viste el propósito que Dios tenía ahí. Y yo seguramente haber trabajado en muchas áreas de tu vida, como a lo mejor en tu familia. Y Dios quiere hacer eso. Dios trabaja en paciencia, a lo mejor ahí trabajó en el amor, en nuestra fe en Dios. Pero Dios sigue trabajando todavía. Mira, y también la palabra de Dios habla que Él es bueno también, que la benignidad también viene de Dios, ¿verdad? Él no nos da lo que nos merecemos. Realmente siempre nos da, pues, nos quiere dar lo mejor realmente. Y viene en el Salmos 18:35, te quiero compartir. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Dios ya nos ha dado la salvación, que es un regalo de Dios, que no merecíamos, pero ya nos lo dio. Y eso es algo también tan inmerecido que ya no lo tenemos. Pero también dice, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Dios quiere engrandecerte, quiere bendecirte, quiere darte cosas que a lo mejor tú ni siquiera has pensado. Y es a veces a través de pruebas como la tuya, o a lo mejor algunas circunstancias que no nos parecen lógicas, porque a veces no nos parece lógico lo que estamos viviendo, pero sin embargo la palabra de Dios dice que la benignidad de Dios existe y viene, y Él nos quiere engrandecer y nos quiere dar cosas nuevas cada día. Dice que su misericordia es nueva cada mañana. Entonces todos los días vamos a ver la misericordia de Dios, la bondad, la benignidad de Dios hacia nosotros. Y también fíjate que hay otro versículo que quiero compartir con ustedes, y dice en Oseas 2, y hay algo que me llama mucho la atención porque es para su iglesia y es para nosotros hoy en día. En Oseas 2 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Dice, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Y esos son los regalos que Dios nos da todos los días, aún lo que estemos viviendo. Dios espera que esa misma benignidad que Él tiene con nosotros también lo tengamos ahora con los demás. Porque no nomás nos lo da Él para que nosotros la disfrutemos, es para que tú y yo hoy también seamos benignos, seamos pacientes, sobre todo que seamos compasivos, que es un poquito más de lo que habla el carácter de Cristo y de Dios. Seamos compasivos con otras personas y que también seamos como Él, ¿verdad? Claro, tenemos varios ejemplos en la palabra, como ahorita mencionabas de Job, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la palabra de gente que han vivido circunstancias muy adversas y a lo mejor ni se comparan lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Algunos ejemplos, bueno, ahorita los vamos a mencionar, pero hay ejemplos, y que Dios hoy quiere que tú y yo podamos disfrutar esa benignidad que Él nos ha dado y que Él tiene todavía con nosotros. Todos los días nos va a dar de sus bendiciones, de sus misericordias y de esas promesas que tenemos en la palabra. No sé si quieras comentarnos algunos ejemplos o algo que nos quieras compartir ahí en la misericordia. Realmente saber que tenemos un Dios bueno. Así es. Nos da esa paz y esa confianza de saber que lo que venga no tiene por qué ser malo. Así es. No tiene por qué ser malo, porque viene de una fuente buena. Aún, como mencionábamos ahorita con Job, yo creo que Job es el ejemplo de más calamidad de la vida, ¿no? De más calamidad de la historia. Al pobre le pasó de todo,
Y por un lado empieza el pasaje diciendo que Dios otorga el permiso, ¿no? Pero definitivamente cuando Job dice, y luego, realmente Job 1, ya se me perdió mi Job, pero déjenme buscármelo. Cuando dice que Job no encontró despropósito alguno. Creo que es 1.23, por ahí, se me perdió ahorita que lo tenía ya muy bien acomodado. Pero es eso, aquí está, ya lo vi. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué impresionante. Y al final, bueno, al capítulo 19, dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me recogerá del polvo. O sea, si aún esto fuera para tan malo como para destruirme, el Señor de ahí va a sacar algo bueno. Saber que el Señor es bueno nos da esa paz y esa confianza que todo va a ser para bien para nosotros. No nos va a dar más de lo que podemos resistir. Juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Pero la idea ahora es, Leo, ¿cómo lo transmito? Exacto. ¿Cómo lo transmito? Porque una mala noticia, ¿sí me explico? La palabra también de repente dice esa parte de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sí me explico? Y cuántas veces cosas malas, que a la vista de todos son malas, Exacto. pero cómo lo estoy llamando yo delante de Dios y cómo lo estoy reflejando a otros. Sí, mira, tenemos varios ejemplos del Señor Jesús. A mí me gustaría también, porque sí es cierto, cómo lo vamos a enseñar o cómo lo vamos a reflejar en nosotros mismos esa benignidad, pero tenemos el claro ejemplo del Señor Jesús. Y hay unos ejemplos que ahorita estábamos comentando y platicando, y bien bonito comentar lo que Jesús hizo a otras personas y cómo Él se comportó con algunas mujeres. Y lo vemos bien claro en la palabra de Dios, en la mujer que tenía el flujo de sangre. Ella pensaba que si se acercaba al Señor y tocara su manto, ella sería sana. Ella buscaba la sanidad, pero ella buscaba eso, pero el Señor sabe que sale poder de Él y resulta que Él dice, alguien me ha tocado, y dice, tu fe te ha salvado. Entonces ella esperaba la sanidad, pero el Señor dice, te ha salvado. A veces esperamos algo, pero Dios va más allá. Él dice, yo tengo algo mejor para ti, y tenía la salvación, y como quiera vino la sanidad para ella. Pero Dios no se molestó, porque aún ella, siendo, pues la ley marcaba que no podía acercarse, ¿verdad? Porque ella tenía un flujo, pero Dios no se la miró, ¿verdad?, con enojo, sino con una misericordia que tuvo, con una compasión. Él siempre decía que se compadecía de la gente porque había una necesidad en nosotros, y siempre hay una necesidad en nosotros de algo, ¿verdad? De algo como Dios, de que Dios nos ayude. Entonces ella tenía una necesidad y se acercó a Jesús, y Jesús la vio con una compasión que fue sana. Pero también vemos cómo se acercó con otra mujer en el pozo también, ¿verdad?, donde iba a sacar agua, y dice que los samaritanos con los judíos no se llevan. O sea, ¿cuántas veces nosotros no nos llevamos con algunas personas? No podemos, a veces como que hay algo, ¿verdad?, que no me veo con el vecino, con alguna persona, y dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero esta persona, bueno, estaba sacando agua de un pozo, pero él se acerca y le pide agua. Entonces, él, aparte te quiero comentar lo que esta persona estaba viviendo cosas también desagradables delante de Dios. Su vida no era la correcta, pero Jesús sabía cómo era su vida y nunca le condenó, nunca le dijo, oye, estás viviendo de una manera que no es agradable a Dios. No, él se acercó, le pidió agua, y aún así le dio a enseñar que él era el agua viva. Se acercó con ese amor a la gente. Entonces muchas veces así tú y yo tenemos la necesidad de acercarnos al Señor y a buscar algo, ¿verdad?, de Él, y así otra gente a veces también busca en nosotros esa compasión. En nosotros podemos ayudarle con una palabra de aliento, podemos darle, así como Jesús le da a estas dos mujeres, y hay más ejemplos en la palabra de Dios, cómo el Señor se compadecía de cada persona, porque decía que somos, bueno, que son ovejas como sin pastor. Nosotros tenemos un pastor, ¿verdad?, y es el Señor, pero la verdad que hay gente que anda como ovejas sin pastor y tiene la necesidad de un Dios, tiene la necesidad del Señor Jesús, y estas mujeres fueron bendecidas con el Señor. Yo creo que así como fue el Señor Jesús, también podemos serlo nosotros. Tenemos que reflejar el carácter de una hija de Dios. Fíjate que en estos ejemplos que dabas, Leo, yo pensaba, cuando habla con la samaritana, cuando habla con esta mujer del flujo de sangre, cómo Dios veía el corazón, no veía la reacción. Nosotros lo manejamos mucho con los niños, ¿verdad? Un niño que te hace una rabieta, pero detrás de una reacción hay una emoción y un sentimiento. Si nos vamos a la reacción y un niño te hace un berrinche y lo castigas y lo pones en tiempo fuera, o lo que tú le das las varas, como tú quieras, estamos actuando en la
la reacción nada más, pero podemos ir al corazón, a la raíz del problema. Entonces yo veo cómo Jesús veía eso y veía la situación que estaba pasando la samaritana o la situación que tenía de búsqueda de un doctor y un médico y de salubridad para esta mujer del flujo. Hay que verlo así. Nosotros, como dicen, nadie sabe qué vive la otra persona, ¿no? Exacto. Y realmente eso nos hace ver a las personas con compasión, con benignidad, ¿verdad? Y orar por ellos. Y si vamos a reaccionar ante algo que nos están diciendo a un adverso, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podría hacer Jesús? ¿Cómo lo voy a poder hacer yo para actuar con benignidad? Sí, mira, yo quiero compartirte, por ejemplo, también que hay un beneficio, no nomás de compartirlo y ser como Jesús, porque aparte tenemos que reflejar, la única forma de que nosotros podemos ser benignos, pues es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque la verdad que a veces es difícil y la verdad que tenemos que entender que a veces al que te hace algo malo o alguien que habla mal de ti o alguien que a lo mejor pues sí te ha hecho algún daño, no podemos ser misericordiosos con ellos y compadecernos de ellos y entender, como dices tú, qué hay en el corazón de esa persona, por qué hizo eso. Yo a veces comento, ¿verdad? Yo siempre hay que trabajar en el corazón. Yo siempre digo a mi hija, no importa lo que te hagan ni lo que te digan, nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón y sabes que a lo mejor algo está pasando por esa actitud que está viviendo. Hay que enseñarle a nuestros hijos qué hay en el corazón, por qué se comporta de tal manera, por qué esa persona tiene esa actitud, por qué está actuando de esa forma o por qué está haciendo esta otra cosa, pero nunca condenar a las personas, porque Jesús no lo hizo. Nosotros tampoco podemos condenarlos, tenemos que verlos con misericordia, con compasión, ¿verdad? Compadecernos de ellos, con consideración, ¿verdad? A veces hay que ser considerados en las personas, no importa cuál sea el corazón, la actitud de ellos, sino que porque hay algo en su corazón. Ay, así quieren tomar mi té. Bueno, es muy importante y quiero compartirte este versículo porque en Proverbios 11:17 dice, y su alma hace bien al hombre misericordioso. O sea, si eso me va a ayudar a mí, tiene un beneficio. Me conviene, porque así como veíamos ahorita, si la enfermedad es benigna, es que no me va a dañar. Entonces, esto a mí, ser misericordioso, ser benigno, no me daña. Al contrario, para mi alma es algo bueno, ¿verdad? Y mucha gente podrá hacer cosas buenas, dar de comer a los enfermos, hace tantas cosas buenas que pueden ser, pero va más allá la benignidad, va más allá de, como decías tú, no nada más es verla a la persona, es ver el corazón de las personas que tienen una necesidad y ver su necesidad. Es importante porque también todos tenemos una necesidad, pero a veces tenemos que dejar, como lo hizo el Señor Jesús, nuestra propia vida y darnos por los demás. Eso es lo que Jesús nos vino a mostrar, su benignidad, el entregarse a los demás. Y la verdad que es el amar a los demás, porque pues en eso se resume la ley. Amar al Señor y amar a los demás. No dice a este sí, al otro no, a este te hizo algo, no, a todos. A tu prójimo. A tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Y bueno, esto va a ser un beneficio a nosotros. Pero también habla en Proverbios, que yo tengo aquí todos mis versículos, 15:1, la blanda respuesta, también dice aquí, quita la ira. ¿Por qué te digo de esto? Porque a veces somos muy duros con nuestra familia. Como hay esa confianza, te digo porque a mí me pasa a veces, en mi casa, pues me dice mi niña, y lo voy a confesar, ¿verdad? Pero dice, mamá, tú con nosotros eres muy estricta y nos dices y esto, y luego llega alguien que conoces, ay, hola, y bien bonito, y muy alegre y misericordioso, pero cuando tú no tienes misericordia, a veces somos más exigentes en casa, como mujeres o mamás, me van a entender, somos muy exigentes a veces en casa, pero habla de compasión, de entender el corazón. Y a veces de los hijos también, porque a veces son los primeros que dañamos, porque son los que están aquí cerquita con nosotros. Dañamos a nuestros hijos, a veces al marido, con palabras también podemos ofender y no ser misericordiosos ni benignos también con ellos, con lo que decimos. No nomás son las acciones, también lo que hacemos, tus actitudes también. Porque podemos dañar con lo que decimos, ¿verdad? Con lo que dices o lo que callas, tus actitudes. Y ahora también en las iglesias, porque a veces hay gente que llega con una necesidad tan grande y no la percibimos, porque estamos con que yo estoy pensando en cosas mías, ¿verdad? A veces hay cosas, necesidades, pero y las necesidades del otro. Jesús siempre pensó en la necesidad de los demás. Siempre, porque como tú nos decías ahorita, es ¿qué ejemplo estoy dando? ¿Qué ejemplo congruente estoy dando a mis hijos? Porque puedo predicar por todas partes, pero en mi casa como lo vivo. Y una carga que yo tenía con esta pandemia y esta contingencia que nos ha llegado es
¿qué estamos dejando a la segunda generación? ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos o a la gente que está alrededor nuestro? Esto, el 2020 es el peor año de todos. Lo he visto, lo he oído por ahí. Decían que no cumplimos años el 2020, porque cumplimos como 30. Hemos aprendido y tenido que aprender nuevas cosas, cómo enseñar, cómo aprender, cómo vivir, cómo celebrar un cumpleaños, cómo expresarnos, y nos cambió la vida. Pero esto, ¿es bueno o es malo? ¿Qué oyen mis hijos de mí en mi casa? ¿Que este es el peor año de la vida? ¿O que vamos a agarrar algo bueno de esto? Que es el mejor año de todos. Y la cosa es, o lo más importante es saber que si es bueno o es malo no depende de mí. Dios, en su misericordia y en su soberanía, permitió esto. De alguna manera, para bien. Como decíamos, tiene que haber un propósito bueno. Pero yo le estoy sacando lo bueno y estoy compartiendo y expresando lo bueno, o nada más estoy viendo la parte mala. Sí, es muy complicado. Yo soy maestra y les decía yo ahorita, llego tarde porque no se acaba. Esto de hacer home office o escuela en la casa, no hay horarios. Antes yo me iba de la escuela a las 2 o 3 y ya acabamos. Pero ahora no se acaba el trabajo. Y aparte tienes que cocinar y limpiar y todo lo demás de la casa. Entonces, sí hay cosas muy adversas. Veo yo a los papás que están atendiendo a los niños en la escuela de sus casas y están batallando. Pobres gentes, o sea, no es lo mejor. Exacto. Queremos regresar a la escuela, queremos muchas cosas, pero ahorita platicábamos también con Leo. Hay cosas que yo quiero controlar. Exacto. Nos dolió porque es cosas que ya no controlo. Que no controlamos. Es cosas que ya no depende como yo había planeado y agendado mi año escolar o mi vida o mis celebraciones. Sí. Pero ahora cambió. Y cambió en todo el mundo. No cambió nada más para mí porque me porté mal. Cambió para todos. Por algo. Y es ver cómo voy a dejar esta herencia. Porque mamás y hermanas, sí estamos dejando un legado. Un legado en lo que hago, un legado en lo que digo, aún en lo que callo, en mis actitudes. Exacto. Entonces, hay un pasaje que a mí me ha gustado siempre y quisiera leerlo yo, nada más para terminar, no sé cómo andamos de tiempo, poquito. ¿Se acuerdan ese tiempo cuando Jesús entra en la sinagoga y dice, yo estoy leyendo Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto tenemos que decir. Este año, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos y tenemos que compartirlo con nuestros hijos primero, que es un buen año. ¿Hemos visto enfermos? Sí, pero hemos visto sanidad. Hemos visto todo lo que vemos aquí. Hemos visto cautivos libres. Sí. Hemos visto adversidad aliviada por el Señor. Sí, bueno, vemos la misericordia del Señor. Ahora, ahí vemos que se cumple la palabra que estaba escrita, ¿verdad?, en el profeta Isaías, pero vemos que cómo se cumple ahora en Jesús. Exacto. Pero actualmente se sigue cumpliendo, como dices, ¿verdad? La palabra hoy mismo se sigue cumpliendo, se sigue predicando la palabra y que cada año es del Señor y es agradable, pero depende como tú lo tomes, ¿verdad? Para muchos, aún cuando te hayan dado un diagnóstico de una enfermedad que es maligna, para muchos, o una enfermedad que tú no te esperabas, depende de tu actitud, depende de tú cómo lo recibes y de que cómo le dices a Dios, Señor, tienes un propósito en eso, y yo voy a enfrentarlo, pero porque tú no me vas a dejar y vas a estar conmigo. Y ahí tu año se hace diferente, se hace agradable y es delante de Dios. Y aparte que, mira, yo quiero compartir también un versículo donde dice que vestidos, pues, te lo voy a leer, y es Colosenses 3:12, como escogidos de Dios, santos y amados y entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Se van a repetir los frutos del Espíritu, porque en sí Dios, todos esos frutos son características del Señor, son dones, son cualidades de Dios, de Jesús mismo, y ahora quiere que sus hijas, nosotros, lo tengamos también esas cualidades, las tenemos que desarrollar. Pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera para yo ver con los ojos de Dios, para yo sentir como Dios siente, para yo ver como Él ve, porque a veces, como ahorita las situaciones que están, hay mucha gente que está hospitalizada, hay gente que sí sabemos ha muerto, ¿verdad?, de alguna enfermedad, no nomás esta que está ahorita, hay de muchas enfermedades, pero
en todo momento Dios ha estado con nosotros. Así es. Y eso no debemos de dudarlo. Dios está con nosotros y dice su palabra, que es una promesa, que hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahora? Esa benignidad, mostrarla al mundo, mostrarla unos con otros. Dice que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que con paciencia, ¿verdad? Con mansedumbre, con compasión, consideración, amabilidad. Ay, bueno, hay tantas formas que podemos expresar de benignidad. La amabilidad también es como un sinónimo de benignidad, ser amables, y no nomás con los que conocemos, aún los que no conocemos, aún con nuestros enemigos, marca la palabra de Dios, ser buenos con ellos. Entonces Dios quiere que este carácter, ¿verdad? Que este espíritu, ese fruto también esté en nuestras vidas, y tenemos que aplicarlo, desarrollarlo, y sobre todo desarrollarlo todos los días, ¿verdad? Junto con el Señor y con el Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Y pues te animamos, ¿verdad? A que en esta conversación que hemos tenido, ¿verdad? Tú hayas tomado nota, ¿verdad? De cada una de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Yo creo que benignidad todavía tenemos que trabajar mucho en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro carácter, en muchas cosas, cómo hablamos, como decías ahorita, ¿verdad? Cómo hablamos, pero Dios tiene que ayudarnos. El Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene que reflejarse en nuestras vidas. Es otro fruto más, ¿verdad? Que Él quiere que lo tengamos. No nomás nosotros, Dios quiere, porque dice que sean imitadores también de Dios. No nomás ¿verdad? De Jesús. Es Dios mismo que quiere que lo imitemos, porque somos una extensión de su reino aquí en la tierra. Así es. Pues Leo, ¿qué te parece si oramos, hermana? Porque este fruto del Espíritu nos toca vivirlo. No nos toca estudiarlo ni conocerlo. Exacto. Tenemos que aplicarlo. Exacto. Y tenemos que vivirlo y practicarlo. Porque no vamos a hacernos benignas de un día para otro. Y aún cuando pensamos ser benignas, puede ser que tenemos mucho que aprender todavía. Entonces yo las invito a cerrar sus ojos y a poner esto delante de Dios. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender que esto es un fruto de tu Espíritu, Señor. Que no es algo que yo tengo que dominar o tomar clases o ejercer por mi propia fuerza y en mi propia prudencia y en mi propia sabiduría. Gracias, Señor, porque viene de ti. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos llenes de este fruto, Señor. Que nos llenes de benignidad. Y que podamos usarlo, Señor, para bendición de la gente que nos rodea, primeramente de nuestros hijos, Señor, primeramente de la gente, Señor, que la tenemos más cerca, Señor, la gente en la iglesia, la gente en mi familia, Señor, mis vecinos, que podamos, Señor, verdaderamente, Señor, demostrarlos. Y aún, Señor, cuando la situación sea adversa y maligna ante los ojos de un médico o ante los ojos del mundo entero, queremos someterla a ti, Señor. Queremos que nos ayudes a encontrar, Señor, tu punto de vista, Señor. Que nos ayudes y nos fortalezca, Señor, en medio de la prueba y en medio de la necesidad. Y podamos ver las cosas como tú las ves. Llévanos, Señor, a esos lugares celestiales contigo. A esos lugares celestiales, Señor, donde podamos ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos, Señor, a saber que ver las cosas con optimismo, Señor, es diferente a ser usados por ti, Padre. Y ser tomados por tu Espíritu, Señor, y fortalecidos en tu Espíritu, Señor, para poder tomar esta actitud de vida, Señor, y ser benignos y actuar en benignidad y demostrar benignidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, que llegue, Señor, a cada necesidad, que tú seas propicio, Señor, a cada necesidad, Señor, y que juntos seamos cada vez más, Señor, los que podamos proclamar el año agradable de Jehová. Y que este 2020, Señor, con todo lo que trajo, pueda ser uno de los mejores años, Señor, al ver tu mano de poder, Señor, mostrándote en milagros, en prodigios, en proezas, Señor, en salvación. Sé con la gente, Señor, que ahorita está pasando por algo difícil. Sé con aquellos, Señor, que han perdido un familiar, Señor, y que han enfrentado, Señor, esta situación de una manera muy mala. Pedimos, Señor, que tú traigas, Padre Santo, compasión y consuelo y fortaleza, Señor. Y que tú, Señor, nos des una nueva oportunidad para poder ver las cosas, Señor, bajo tu perspectiva, Señor, y con tu benignidad, Señor. Levanta, Señor, al caído. Salva, Señor, al enfermo, Señor, sánalo. Libera, Señor, al cautivo. Y haz tu obra, Señor, de redención y de sanidad y de salvación al que lo necesita. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén. Amén.
Pues esperamos que haya sido de bendición, ¿verdad? Hoy todo lo que compartimos contigo, sabemos que el Espíritu Santo te va a seguir hablando a tu vida. Y bueno, te esperamos el próximo jueves, el próximo tema, que yo sé que Dios va a estar hablando y te va a estar transformando nuestras vidas, como lo está haciendo, y Él va a perfeccionar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Que sea de bendición y buenos días. Muchas gracias.